2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las palabras de Netanyahu ante cientos de sillas vacías en la Asamblea de la ONU y las protestas a favor de Palestina en la calle de Nueva York tienen ya sus primeras consecuencias. Estados Unidos revoca el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por participar en esas movilizaciones y después de un discurso de Netanyahu que hoy vamos a analizar porque está plagado de falsedades. Sohaib Nadi, buenas tardes. Buenas tardes. Falsedades y medias verdades que para el caso viene a ser lo mismo, empezando por falsear el número de civiles muertos en ese genocidio. Dice Netanyahu que son el 33% de los muertos. Falso, porque la propia inteligencia israelí admite en documentos internos que son el 83%. Sobre la solución de dos estados. Dice que Israel la apoya, pero Palestina no, y es mentira porque en su propio gobierno ultra se ha manifestado en público el rechazo a reconocer a Palestina, incluso la anexión ilegal de sus territorios. Y recordemos que Palestina en el año 93 sí apoyó la creación de un Estado israelí. Todo esto en una cumbre de Naciones Unidas en las que también ha estado el colombiano Petro, quien hoy denuncia a Trump por violar el derecho internacional y las normas de la inmunidad de la ONU. La Casa Blanca ha revocado el visado del mandatario colombiano después de acusarle de animar, y esto es explícito, a los soldados estadounidenses a que desobedezcan las órdenes de Trump. El otro gran foco informativo del día está en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, a donde está previsto que a partir de las 6 de la tarde la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid se vean con el juez Peinado para que éste les comunique que el juicio por el delito de malversación que les imputa, en caso de llegar a producirse, será ante un jurado. Pedro Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si la cita es a las 6, el juez Peinado comunica a las partes que acomoda la ley del jurado la pieza separada que abrió en marzo para investigar un presunto delito de malversación porque la asistente que Moncloa asignó a Begoña Gómez la ayudó en sus actividades privadas en la Complutense. A esta hora las defensas de los tres investigados no confirman que sus clientes vayan a acudir a la llamada del instructor. Se limitan a afirmar que cumplirán con sus obligaciones legales. Recuerdan que una circular de Fiscalía General sobre el procedimiento ante el jurado establece que en el trámite que Peinado celebra hoy la presencia del investigado no es indispensable. En cualquier caso, esta tarde esperamos saber si Juan Carlos Peinado sigue con su polémica instrucción, si la archiva, cosa poco probable, o si manda ya esta pieza a juicio. Desde el Partido Socialista hoy ha sido su secretaria de organización, Rebeca Torrola, que ha salido en defensa de Sánchez. Feijóo en realidad no tiene nada que ofrecer a este país. Se agarra como una lapa a una persecución injustificable e injusta contra la familia del presidente del Gobierno. Pero la verdad terminará imponiéndose. Pero desde el Partido Popular insisten, Miguel Tellado. Contribuir tiene que ser condición para permanecer. Este no es el corte que queríamos escuchar. Miguel Tellado ha dicho que todas las personas que se encuentran cerca del presidente Sánchez acaban ante un juez, y lo que escuchábamos ahora es una declaración hoy de Miguel Tellado hablando de la migración, que es el gran tema en ese encuentro en Murcia con los varones populares, en el que ya desliza que van a exigir a los migrantes que coticen antes de poder cobrar el ingreso mínimo vital. Hora 14. Aida Bao. Y en la redacción de informativos, Dinamarca detecta una nueva violación de su espacio aéreo y la OTAN se reúne para hablar sobre estas incursiones en ese espacio aéreo europeo. Carlos Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes. Dinamarca dice haber detectado esta madrugada drones sobrevolando varias de sus instalaciones militares después de registrar incidentes similares a lo largo de esta semana. Precisamente, como dices, el Comité Militar de la OTAN se reúne hoy en Letonia para abordar las violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia que han denunciado en los últimos días países aliados como Estonia, Noruega, Polonia o Rumanía. Y de esta mañana también, Carlos, Woody Allen en la SER. Sí, el cineasta estadounidense ha estado con Javier del Pino en A Vivir para presentar su primera novela protagonizada por un escritor judío que no consigue hacerse un hueco en el mundo literario, paralizado por sus preocupaciones existenciales. Allen no ha querido posicionarse sobre la masacre de Israel en Gaza, dice que es un tema muy complejo sobre el que no tiene una opinión clara y ha abierto la puerta a dirigir una nueva película, pero con condiciones. Si alguien viniera a mí con las circunstancias adecuadas lo haría, pero nadie lo hace, ha dicho Allen, que pone dos condiciones a ese alguien: que tenga dinero suficiente para hacer la película y que desaparezca hasta que la termine. Y en el pronóstico del tiempo, Lidia Villalobos, hoy notamos una subida de las temperaturas y chubascos que empiezan ya a entrar por el norte. Asciende la máxima en la mayor parte del país, que se notarán sobre todo en el litoral mediterráneo, con 31 grados en Córdoba, Sevilla o Murcia y 29 en zonas de Valencia y Alicante. Las mínimas también van a subir en gran parte de la mitad norte peninsular y Baleares. Cielo mayormente nublado en el norte
y oeste de la península como consecuencia del huracán Gabriel, que dejarán chubasco esta tarde en Galicia y con menor intensidad en León, Zamora y Cáceres. También se prevé algún chubasco en la isla de Mallorca. Y nos quedan los deportes. Hoy la gran previsión del día es el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Laura Longueira, buenas tardes. Muy buenas. Ambos conjuntos se enfrentan a las 4:15 de la tarde en el Metropolitano, en el primer derbi de la temporada, que es también el primero de Xabi Alonso como técnico blanco en una jornada que ya está en marcha con el Getafe Levante en el Coliseo. Lo estamos contando en Carrusel Deportivo en Sermas. Y fuera del fútbol, dos protagonistas: Alcaraz, que ganó al belga Bers en el torneo de Tokio y se citará con Nakashima a los cuartos de final, y Jorge Martín, que se ha caído en el Gran Premio de Japón y se ha roto la clavícula. 2:05 de la tarde, 1:05 en Canarias. Empieza Hora 14 en la SER. Hora 14.